Esta es la siguiente clase de Teoría General del Estado. Bueno, como ya lo habíamos estado viendo en otras clases, recapitulando un poquito, vamos a tener conexión de temas de forma muy general. Casi todo lo que viene siendo las partes del Estado, pues las vamos a estar aglomerando de forma pues general. Ahorita vamos a checar lo que es la relación entre Estado y derecho. Básicamente ya habíamos explicado lo que venía siendo el Estado. El Estado de forma general, pues veníamos conociéndolo por sus elementos, sus partes, su elemento de soberanía, el aspecto sociable, el aspecto dentro de lo que viene siendo, pues digamos que la generalidad. Pero ya referente a lo que viene siendo el derecho, pues lo tomamos como hechos sociológicos, es decir, con un orden jurídico. Es conocido como un fenómeno de mando. ¿Por qué de mando? La ideología de lo que viene siendo el derecho, la relación con el Estado, siempre va a estar de mando. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos estar dentro de lo que viene siendo, digamos que la soberanía, el poder. Sabemos que la soberanía siempre representa lo que viene siendo el poder. Entonces, pues de forma general, todo lo que rodea el Estado, pues es de forma entidad a soberanía. ¿Por qué soberanía? Sabemos que uno de los elementos es la soberanía, entonces siguiendo este plano de lo que es la soberanía, pues podemos generar lo que viene siendo la relación entre ambos o entre formas o entre estadías, porque el derecho va a tratar de regular o regula de forma general lo que viene siendo el impacto de la soberanía frente a lo que es el Estado. Cuando nosotros hablamos de Estado, no únicamente estamos hablando de la forma coloquial que es votaciones, personas, el cuidado, el bien común, no, sino también hacemos mucho eje a lo que viene siendo precisamente la soberanía. ¿Por qué? Porque dentro de la misma tenemos esta categoría, esta forma general de lo que viene siendo entidades proactivas, instituciones, regímenes jurídicos, digamos que reglamentos, leyes, normas, órganos como tal, que ayudan precisamente a lidiar con lo que viene siendo esta, pues digamos que esta problemática que se tiene para intervenir o adaptar lo que viene siendo el bien común, recordando que el Estado pues siempre va a buscar lo que es el bien común, es básicamente su método, es su todo o su generalidad dentro del mismo, precisamente el bien común. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una de sus primeras atribuciones, es una de sus, digamos que características básicas. Precisamente en el bien común es donde se involucra el derecho aparte de la soberanía, porque el bien común implica el seguimiento de normas, la aplicación de las mismas, la creación y todos los elementos que se necesitan para precisamente salvaguardar lo que viene siendo a toda mi población en general. Todos nos interesa de forma, digamos que individual, el estar bien, el vivir plenos, el no ser molestados, el generar, crecer, X y Y. Entonces, siguiendo esta pues información, podríamos nosotros destacar el aspecto de que, pues bueno, el bien común se enlaza de forma metódica y principalmente con lo que viene siendo el Estado, que es la forma más representativa, es nuestra estadía general, suponiendo que dentro de lo que es el área democrática, pues nosotros ejercemos esta parte, ejercemos el aspecto de lo que viene siendo pues los elementos categóricos, ¿no? De la misma, tu forma de gobierno, tu tipología, tus aplicaciones, tus elecciones. Todo eso son desgloses de lo que ya viene siendo
siendo el Estado y que tienen que ver con atribuciones del derecho, claro. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo el derecho también regula esas entidades, regula esas formas, esos aspectos, pues digamos que notorios y generales para el mismo. Por ello es que tienen una relación muy estrecha. Por eso manejábamos el concepto de la idea de fenómeno de mando, porque pues en esencia es eso, es partir desde lo que viene siendo el mando. También tenemos lo que son teorías sociológicas del Estado, en donde pues las teorías sociológicas, como su mismo nombre lo dice, son aspectos generales de lo que viene siendo pues el Estado, ¿no? Son aspectos como tal de lo que es la entidad pues proactiva del mismo, el surgimiento, la evolución, los cambios, pues las adaptaciones, las nivelaciones, todo lo que tiene que ver desde el estado en cero, el estado en el que pues ahora sí que nace, el cómo se conforma. Esa es la primera, pues digamos que vinculación dentro de las teorías, porque al hablar de teoría, pues obviamente estamos hablando de nociones básicas, del surgimiento doctrinal de lo que es la acepción del Estado, ¿no? Ya cuando hablamos sociológicas, estamos haciendo referencia, pues, por ende, a lo que viene siendo la sociología, a lo que viene siendo el dictamen, a lo que viene siendo el entredicho entre lo que es el Estado, entre lo que es lo que lo conforma, que son sociedades. Precisamente son teorías que estabilizan a la sociedad, que nos dicen cómo es la sociedad, cómo nació la sociedad y el porqué de su comportamiento, el porqué de su forma, ¿no? El hecho de que sean, pues digamos que formas iniciales, concepciones iniciales, nos da este preámbulo, ¿no? De cómo es que se evolucionó, se crearon las distintas esferas sociales, los niveles sociales, las formas jerárquicas, el quién dijo, ¿no? El surgimiento de la misma, el ente de la misma, ¿no? De forma, pues muy general, por así decirlo. Ya si todo lo ponemos en un conjunto, que serían teorías sociológicas del Estado, ya aquí implementamos las configuraciones del Estado, entonces de forma general, pues nosotros estamos abarcando lo que viene siendo los inicios dentro del mismo. Estas teorías pues están basadas en afirmaciones, hechos, conocimientos, evidencias que tenemos de tiempo atrás, que son digamos que esenciales para conocer el por qué hoy en día nuestras tipificaciones son así, el por qué hoy en día las formas generales evolucionaron así, porque ya no tenemos otras ideas, porque no aplicamos otros pensamientos, el porqué del todo, ¿no? El porqué del surgimiento del Estado de forma general. Hay que basarnos en las aptitudes doctrinarias, en las aptitudes de los principios basados dentro de lo que son la sociología. Es una realidad como tal, una aplicación de la realidad, porque al fin y al cabo tenemos muchos elementos doctrinarios, muchos elementos generales, que como tal pues son digamos que elementos proactivos dentro de la misma norma. ¿Por qué proactivos? Porque al fin y al cabo tenemos elementos activos dentro de la misma, pero que hasta cierto punto llegan a ser ficticios. ¿Por qué? Porque esperamos que la sociedad se comporte de una cierta forma y no se comporta así. La realidad es otra. La realidad es que tenemos que explicarles qué son los delitos. Tenemos que tipificar estos delitos. Decirles el qué va a pasar si tú dañas a una persona, si tú, digamos que lastimas, robas, violentas a algún elemento de la sociedad, protegiendo lo que es el bien jurídico tutelado. Entonces, desde este aspecto, pues tenemos como que
las ideas generales, ¿no? De lo que viene siendo las actuaciones dentro de lo que es el Estado, dentro de la sociedad, de la evolución práctica que tenemos. Nosotros creemos en ciertas actitudes que ya no existen o que nunca existieron, pero que en el elemento doctrinario tendría que ser así. Si nosotros como tal tuviéramos un buen comportamiento, fuéramos una sociedad proactiva, pues obviamente no tendríamos este aspecto o esta necesidad de tener que estar tipificando todas las conductas. El decirle al humano, no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto, si haces esto, te va a pasar esto, el por qué justificando, privando de la misma libertad, pues no tendríamos como que estas teorías o el surgimiento de las mismas, porque pues no habría necesidad de como tal regular estos ámbitos. También tenemos lo que es en específico la teoría de la identidad entre Estado y derecho. Esta teoría de identidad, vamos a basarnos en su nombre. La identidad hace mucho referente a lo que es como tal, a lo que tenemos en este preciso momento, a lo que es en esencia una persona, un Estado, una institución, un acto, una conducta, ¿sale? Entonces, como tal, pues esta teoría nos afirma que el Estado no es que el sistema del orden jurídico vigente, aunque existen pensadores que ya lo habían enunciado, siquiera redundantemente, es decir, el sistema del orden jurídico tiene que estar en actuaciones precisas, en actuaciones plenas. No podemos seguir alimentando un estado, ya habíamos hablado de lo ficticio que era este. Entonces no podemos seguir alimentando una sociedad que ya no es generativa, que ya no es proactiva. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo no estoy generando lo que viene siendo la evolución, ¿no? No estoy generando lo que es la forma general dentro del mismo. De forma regente, pues tenemos las actuaciones que es vigencia, ¿no? Vigencia dentro de las leyes, precisamente se desploma de esta teoría. ¿Por qué? Porque la vigencia dentro de las leyes nos habla de forma general que es la aplicación como elemento proactivo de la misma norma. Tenemos leyes caducas, leyes derogadas, porque la sociedad ya no comete lo que son esos actos, esas conductas, esos servicios hasta cierto punto. Evolucionaron o se dejaron de hacer. Tenemos la noción de nuevas normas, de nuevas vigencias, de nuevas creaciones, principalmente por los aspectos de que vamos evolucionando, la sociedad va creciendo, va aumentando, va necesitando, va creando, entonces va también tipificando nuevas formas, nuevas conductas, nuevos elementos que son pues hasta cierto punto no tan beneficiosos para lo que es la sociedad. Entonces, siguiendo esta misma línea, por eso es que la teoría de la identidad hace mucho referente a lo que es el jurídico vigente, a lo que tenemos el hoy. Yo no puedo crear normas, crear leyes, crear un derecho, un estado de forma futura. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cómo vaya a ser la conducta de mi sociedad, la evolución que esté teniendo, si es que seguimos evolucionando o simplemente nos mantenemos dentro del mismo ente, dentro de la misma norma. Es una perspectiva pues un tanto muy doctrinaria, muy metodológica, es obvio, pues cae dentro de lo lógico, ¿no? No puedo crear nuevos delitos que aún no pasan. La creación de las normas de los delitos es en base a la sociedad. Todo nuestro sistema, pues digamos que jurídico, es basado a la sociedad, a las evoluciones que tenemos o a las evoluciones que tenemos dentro del ambiente jurídico. Por eso es que todo se trabaja con lo actual. Sí trabajamos también con normas pasadas, con conductas pasadas, pero precisamente porque se juzgan en el elemento de cuando se realizó lo que es la conducta, y también porque las tenemos como antecedentes de ciertos hechos que se hicieron hace años y que se pueden juzgar con las normas de esos años. Más sin embargo, yo no puedo digamos que tipificar una conducta futura con elementos futuros porque aún es incierto y aún no está categorizada.
Entonces, pues obviamente dentro de la misma es un control que no se tiene, es una idea lógica que no se ha permitido, como pues elementos ficticios, ¿no? Decir cómo va a ser la soberanía en algunos años, pues posiblemente sigamos igual, posiblemente evolucionemos, es como dictaminar cosas futuras que no tenemos claras o que no depende como tal de una persona, de una entidad, sino que como tal es el elemento de la evolución que se vaya dando. Podríamos decir el elemento tangible que fue lo de la pandemia, ¿no? Nadie se esperaba ese elemento, más sin embargo fue algo figurativo, algo generativo que se dio, que se puso en pie. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para ellos, ¿no? Dio una evolución, sí, dimos una evolución, hablando en el ambiente tecnológico, en nuevas capacidades de comunicación y desarrollo sustentable, laboralmente hablando, académico también, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, previniendo o hablando de este elemento, no era algo que nosotros pudiéramos dictaminar. Sí teníamos normas de salubridad, normas de salud, ¿no? Lógicas, pero como tal no teníamos como que todos los elementos o no estábamos preparados para situaciones de esta forma. ¿Por qué? Porque no lo habíamos prevenido. Por ello es que trabajamos mucho lo que viene siendo el aspecto vigente, el hoy, el ahora. Podemos decir que en un futuro podríamos trabajar esto, podríamos trabajar lo otro, pero pues no de forma tan explícita o que se pudiese aplicar al Estado y al derecho. Porque pues recordemos que no se puede realizar de esta forma, precisamente por eso se llama teoría de la identidad, porque es la forma que se tiene en ese momento, la identidad va cambiando, se va configurando nuevamente, entonces no puedo hablar de la misma identidad de mi estado cambia constantemente y esta evolución es la que precisamente refiere la vigencia en su tiempo y en su momento de forma pues general y práctica, es muy básica dentro de la misma. Si leyeron lo que viene siendo el desarrollo de contenido, pues ahí viene con otras vertientes lo que viene siendo esta teoría, pero al fin y al cabo aterriza lo que es lo más importante de la misma, que es la vigencia y que es donde se desploman digamos que la operación de las normas, ¿no? El hecho de que se pueda aplicar en ese momento, en esa situación, en esa pues digamos que actualidad que se pueda generar y que fuese más proactiva para su población, porque al fin y al cabo es buscando la sanidad de la población, que es un elemento básico del Estado. Por otra parte, pues también tenemos lo que es la teoría de Kelsen dentro de la aplicación de la doctrina y la crítica a la teoría. En Kelsen, de forma muy general, afirmaba que el Estado no puede ser concebido sin el derecho, porque pues el derecho positivo no puede ser pensado aparte del Estado, ya que son una misma cosa. Sabemos muy bien que Kelsen como tal viene siendo pues uno de los autores, uno de los, por así decirlo, creadores del ámbito legal, ¿no? Ahí tenemos lo que es la pirámide de Kelsen, que precisamente aterriza lo que viene siendo el derecho, ¿no? La forma de lo que son las normas. Siempre fue pues digamos que un doctrinario que apostaba mucho por lo que era los niveles. Decía que todo tenía un lugar y todo tenía un nivel. Entonces le gustaba mucho limitar o posicionar ciertos aspectos lógicos o teóricos de lo que es la materia de derecho. Entonces, pues también dentro de lo que viene siendo el Estado tuvo su participación, criticaba lo que vienen siendo las doctrinas y las teorías, porque algunas de ellas manejaban la conceptualización de que el Estado era dependiente del derecho, que hasta cierto punto no era necesario que estuvieran ambos, no era necesario que fungieran de la misma forma, que podían tener totalidad, pues digamos que de autonomía. Esta autonomía pues sabemos que no se da porque codependen uno del otro.
Entonces, como precisamente codependen de uno y de otro, pues no se puede dar lo que viene siendo el separar, ¿no? Es como si quisiéramos separar el derecho penal de lo que viene siendo el derecho en general. No se puede, son ramas pues generales, ramas que como tal se siguen, ¿no? Es así el Estado. El Estado funge en base a lo que es el derecho y el derecho funge para lo que es el Estado. Se coayuda, la sociedad está dentro del Estado y el derecho analiza lo que viene siendo la sociedad y trata de regular. Exactamente nuestra definición de derecho entra a lo que viene siendo la regularización de la sociedad. Entonces, al hablar de derecho, va a ser la civil, la sociedad que tenemos de forma pues explícita, que es nuestra forma de análisis y de aplicación. Es nuestro trabajo a materializar, a lograr de forma general. Entonces, pues obviamente Kelsen no concebía lo que venía siendo el hecho de que varios autores dijeran que era una separación, porque decían que el Estado sí podía coexistir sin el derecho, que de hecho el Estado había surgido sin que existiera el derecho. ¿Por qué? Porque pues analizaban la parte teórica de la sociedad, no analizaban lo que venía siendo la aplicación de la misma. Porque sabemos que desde hace años en las civilizaciones pues había un cacique que era el alfa dentro de lo que venían siendo las civilizaciones. Entonces, pues obviamente estamos hablando que aquí había un funcionamiento del derecho, una aplicación del derecho, porque ese cacique no nada más únicamente llegaba o decía yo quiero ser cacique y ya lo era, tenían ciertos protocolos, tenían regularización de conducta en el aspecto de que inventaron ellos los castigos, ¿no? Sistemas económicos y demás, tenían regímenes aplicados a lo que venía siendo la misma forma, ¿no? El elemento de la aplicación de la misma. Entonces, pues por eso que él no optaba por lo que venían siendo estas teorías. Algunas sí eran de su agrado, que eran las que mencionaban, que precisamente eran vinculaciones. Todas aquellas que nos trabajaban como vinculaciones, pues no le llamaban la atención o no le generaban en este aspecto de forma pues coloquial, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos esa parte entre lo que viene siendo el Estado de Derecho y pues el derecho plenamente. Entonces, pues su crítica era bastante amplia, bastante centrada hasta cierto punto, porque pues una de las críticas y de las teorías más lógicas es la que precisamente aportó él sobre lo que era el Estado. Pues posteriormente pues ya se dio la conceptualización de las normas, los niveles, clasificaciones y demás. Entonces, pues es uno de los más reconocidos ante lo que viene siendo la fusión, ¿no? La conservación, la relación entre lo que es el Estado y lo que viene siendo el derecho. Dentro de la plataforma, pues ya tienen activado todo su material. Si tenemos algunas cuestiones, algunas dudas, bueno, pues ya me mandan un mensaje por el grupo y lo trabajamos ahí. Recordando que pues ya estamos próximos a ciertas evaluaciones que tenemos por ahí pendientes, entonces hay que ir checando todos los pendientes que tengamos en cuestiones de tareas, foros y demás. Cualquier duda pues estamos en contacto.